para hacerlo acá en Bolivia y tuvimos el primer contacto con Julio, que fue el que dio los lineamientos para poder hacer este tipo de taller, conversatorio, y una vez expuesto mediante la COSCAVAL, creo que la idea tuvo buena aceptación, y lo primero que queremos hacer es llegar a nuestros atletas, preocuparnos un poquito por lo que les está pasando, sobre todo emocionalmente, considerando que estamos viviendo una situación muy atípica y que realmente nadie estaba preparado, ¿no?, para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, bueno, simplemente queda agradecer y, bueno, dar inicio a este taller para que lo podamos disfrutar todos. Bueno, gracias, yo te agradecería, gracias Martín, te agradecería, Mario, por favor, si tú pudieses dar la bienvenida a nombre de ambas confederaciones. No, lo haré con mucho gusto, pero mira, primero quisiera yo agradecerle a Martín, a Marcel, que han tenido la deferencia de, en primera instancia, bueno, de invitar a hacer esto un evento completamente de las Américas. Uno de los expositores, Julio Sáenz, es de nuestra región, el otro, Marco Balda, originario directamente de donde el día de hoy sale este esfuerzo, este seminario con la Federación Boliviana, y estamos, la verdad, muy contentos y deseosos de escucharles, porque sin duda alguna, si en algún momento esto es importante, es ahora que estamos transitando por esta pandemia que esperemos que paso a paso vaya cediendo, pero sin duda alguna para nuestros deportistas, para nuestros entrenadores, para los funcionarios, para todos nosotros, el poderlo enfrentar de la manera pues más prudente posible es necesarísimo, y espero que el día de hoy podamos tener herramientas y conocimientos que permitan hacerlo. Muchas gracias a todos. Marcel, nuevamente muchas gracias y pues enhorabuena. Muchas gracias. Marcel, ¿algo que comentar? No, solo agregar que agradecemos la presencia de Mario y de los dos expositores para esta vez, así como nuestra querida traductora de Costa Rica, quien en definitiva nos apoya significativamente para que podamos cubrir ambos idiomas, el español y el inglés, para convertirnos en un seminario verdaderamente internacional. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Claudio. Adelante. Bueno, entonces no queda nada más que presentar al expositor del día hoy. Martín ya había comentado que íbamos a tener, Mario también, a Julio Sáenz y Marco Balda, pero yo les voy a contar un poquito más de Marco. Marco, él es académico de la Universidad Nacional del Siglo de Bolivia, es el director académico nacional de la universidad, y va a desarrollar hoy día un trabajo que él ha llamado efectos psicológicos del COVID-19 en los deportistas, apuntando un poco a la situación que hoy día estamos viviendo frente al estrés psicológico que implica fundamentalmente en deportistas de alto rendimiento que tienen competencias fijadas, y además de eso también el efecto que genera en los deportistas normales, como la mayoría de nuestros atletas en nuestros clubes deportivos, frente a la inactividad y a la poca certeza respecto de los calendarios y qué es lo que va a pasar, y que en el fondo influyen en cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Marcos, por favor, adelante. Muy amable, agradecido por estar en esta jornada de plática y charla. Las circunstancias son complejas. Casi no llego en el horario establecido por la cuestión del tráfico y de las restricciones que tenemos en nuestra ciudad. En todo caso, quiero agradecer a Marcel Mancilla, presidente de la Confederación Sur y Centroamérica de Balonmano, al señor Mario García de la Torre, presidente de la Confederación Norte y del Caribe de Balonmano, al señor Alejandro Oriósola, Comisión Medicina Deportiva, al señor Martín Chilaca, presidente de la Federación Boliviana de Handball, al magíster Julio Sáenz, que va a compartir esta palestra conmigo el día de mañana, lector INF. El tema seleccionado para poder reflexionar el día de hoy, considero que es un tema
sumamente importante, sumamente coyuntural, sumamente complejo por las matices que tiene, pero fundamentalmente por las consecuencias que se presentan en nuestra cotidianidad. No se podría comprender este problema si no es a partir del análisis del contexto social en el cual se desarrolla y se manifiesta. Me voy a permitir compartir pantalla para poder transmitir las diapositivas para el día de hoy. Martín, si tengo algún problema de audio, me comentas, por favor, te ruego. Está todo bien, se escucha bien. Perfecto. Entonces, como les había manifestado, el día de hoy... Marco, perdona, antes que siga, ¿es factible que puedas maximizar la pantalla? Lo tengo en PDF y solamente ese es el formato que me permite. Me disculpo, por favor. Entonces, había mencionado que íbamos a hablar sobre los efectos psicológicos del COVID-19 en los deportistas, como temática general y objetivo general de este encuentro. Había mencionado de que no es posible hablar de una temática que atinge a los deportistas al ámbito psicológico sin comprender la contextualización de este problema. Y la contextualización a nivel global. Para nadie es desconocido que muchas de nuestras ciudades a lo largo de la historia mundial se ha visto afectada por brotes epidémicos de diferentes magnitudes, de diferentes naturalezas, con diferentes consecuencias para la humanidad. Estos brotes siempre se han caracterizado porque tienen un avance a un ritmo demasiado apresurado dentro y entre las poblaciones, ¿no es cierto? Llegando a convertirse en pandemias. Ahora bien, este término de pandemia se tiene que entender como una enfermedad que afecta a gran parte de la población y que se extiende a países en los diversos continentes, tal cual ocurre con el COVID en este momento. Hoy en día para nadie es desconocido, absolutamente para nadie me animo a decir que nos encontramos ante una nueva pandemia denominada coronavirus, o como su nombre científico lo denomina en función de la Organización Mundial de la Salud, COVID-19 o SARS-CoV-2. Esta pandemia, esta enfermedad, el COVID-19, sin duda que es una enfermedad infecciosa nueva, que puede llegar a presentar manifestaciones clínicas graves, llegando incluso a la muerte, como estamos viendo ahora de los antecedentes que está dejando la presencia de esta pandemia en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Más todavía si tomamos en cuenta que esta pandemia se encuentra presente en más de 124 países y lógicamente se ha convertido en una amenaza para la salud mundial, llegando a ser de lejos el brote más grande de neumonía típica desde la aparición del síndrome respiratorio agudo severo, allá más o menos en el año 2003, al que se le denominó como SARS. En relación a la actual pandemia, tenemos que conocer que a la fecha se han registrado en el mundo más de 14 millones de casos de coronavirus. Es decir, que existe una alta incidencia y una altísima prevalencia de esta patología. Más de 440,000 muertes por COVID registradas en todo el mundo de manera oficial. Ahora bien, si bien el devastador efecto que viene ocasionando esta pandemia, como la progresión y la generalización de enfermedad, ha originado que se dicten políticas gubernamentales de salud que se enfocan principalmente en el distanciamiento social y la cuarentena de la población. Y justamente los objetivos tanto del distanciamiento como la cuarentena pues pretenden evitar que las personas que ya se encuentran contagiadas puedan exponerse a otras, o que por el contrario, las personas que aún no presentan el virus lo contraigan. También debemos de considerar los efectos psicológicos que se producen en la población como consecuencia de este distanciamiento social y como consecuencia
de la cuarentena. Así, para los deportistas como para todos los ciudadanos, estas situaciones de la pandemia generan consecuencias en la salud mental. Lógicamente, no en todos y de la misma manera. Estas van a depender mucho del contexto social en el cual uno se desarrolla, de las características sociales a las cuales pertenece, de las características de estructura, personalidad que tenga el sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un tema que debe ser evaluado, es un asunto a evaluar en un futuro próximo. Esta pandemia, el coronavirus, es una emergencia de salud pública de altísima preocupación internacional, con impactos sin precedentes en nuestro siglo XXI. Y hoy, hasta el día de hoy, representa un gran desafío a la salud mental. Estudios en epidemias anteriores han revelado una profunda y amplia gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y comunitario, donde los brotes. A la fecha, no existen estudios específicos de la actual pandemia. Tenemos algunos acercamientos teóricos de las consecuencias de esta pandemia por analogías en relación a otras que ocurrieron en el pasado. Entonces, se han revisado algunos artículos, se ha estado revisando algunos artículos para conocer de cerca algunos efectos específicos, y en honor a la verdad no existen artículos científicos válidos que nos permitan hablar de ello en este momento. Solo vamos a hacer una explicación de las consecuencias a partir de analogías con otros eventos. Habíamos mencionado de que el distanciamiento social genera problemas. La cuarentena fijada en los diferentes países y en las diferentes ciudades genera problemas sociales, genera problemas individuales. ¿Cuáles son los problemas individuales más frecuentes que generan las cuarentenas? Las incertidumbres y las faltas de seguridad. La falta de seguridad individual, la falta de seguridad social. Pero para poder comprender un poco estos dos conceptos que son absolutamente importantes en relación a la incertidumbre y la falta de seguridad que se producen como consecuencia de las cuarentenas, debemos comprender a las cuarentenas como la separación y la restricción del movimiento de las personas que potencialmente han estado expuestas a una enfermedad infecciosa, ¿sí? Para determinar la presencia de síntomas específicos, si es que los sujetos se enfermasen, reduciendo así el riesgo de que otros se contagien. Debemos mencionar también que esta definición de la cuarentena difiere del concepto del aislamiento, que básicamente se caracteriza por ser una separación de las personas que han sido diagnosticadas de una enfermedad contagiosa respecto a otras personas que están saludables. Sin embargo, como podemos ver en la actualidad y especialmente en los medios de comunicación social, estos dos términos se usan a menudo de manera absolutamente indistinta. En ese sentido, y bajo esta definición de la cuarentena, en muchos países la respuesta ha sido justamente esta: enviar a la población a una cuarentena como una mejor herramienta para combatirla. Y es que durante mucho tiempo atrás se viene utilizando la cuarentena como una herramienta para prevenir las posibles propagaciones de enfermedades transmisibles entre las diferentes poblaciones. Ahora bien, es preciso considerar también si los beneficios que se obtienen en el ámbito social con esta obligatoriedad de la cuarentena van a compensar el posible costo psicológico durante este periodo. Creo que es algo que en realidad no se mide, no se ha medido
y creo que a corto plazo tampoco se va a llegar a medir de manera objetiva en el ámbito de las ciencias. Quizás a largo plazo, se me ocurre. Entonces, a partir de la cuarentena podemos mencionar que vivimos una época realmente marcada por una incertidumbre. Y la incertidumbre se caracteriza fundamentalmente por una carencia de conocimiento certero, en este caso relacionado a la patología al COVID-19. Existe una ausencia y desacuerdo acerca de la información que se maneja sobre esta patología. Y lógicamente hay un desconocimiento acerca de la condición presente y futura. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de esta pandemia? ¿Sí? Falta de certeza y objetividad en la manifestación de la patología. Existe una ausencia y un desacuerdo acerca de la información en relación al COVID-19. En este escenario complejo, absolutamente complejo, hay un desconocimiento de la severidad de la enfermedad. Hay un desconocimiento de la etiología y hay un desconocimiento, lógicamente, del tratamiento. Desconocemos la severidad de la enfermedad, ¿cierto? No existe un grupo etario específico. Si ustedes se ponen a pensar, al inicio de la patología se mencionaba que las víctimas generalmente eran personas de la tercera edad. Ese era el grupo vulnerable. Ese era el grupo al que se debería cuidar. Pero ahora vemos que se reportan casos fatales, donde las víctimas son hombres y mujeres jóvenes, aparentemente sanos, e incluso niños. ¿Sí? Acá en Bolivia, hace 2 o 3 días atrás, tuvimos el fallecimiento de neonatos como consecuencia de, tenemos nacimientos de niños con el COVID-19. Entonces, prácticamente no existe un grupo etario específico que se la pueda considerar como víctima de esta pandemia. Por lo tanto, este desconocimiento de la severidad es un problema muy, muy severo en la actualidad. Desconocemos la etiología de la enfermedad. ¿Por qué este virus está presente? No tenemos en este momento una información objetiva, clara, real, científica que nos hable de esta etiología. Se le atribuyen muchas causas, pero no hay una certeza específica en relación a alguna. Nos movemos en función de hipótesis. Por ejemplo, que el COVID es producto de la evolución natural, que ha sido creado en un laboratorio, que ha sido transmitido por un animal, probablemente un murciélago, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el origen sigue siendo todavía un gran misterio. A ello le debemos sumar otro gran problema, como es el desconocimiento del tratamiento. Hasta la fecha no hay vacunas o medicamentos específicos contra el COVID-19. Se están investigando tratamientos, se están utilizando soluciones de la medicina occidental, de la medicina tradicional en los diferentes países, se están apelando a remedios caseros, pero hasta ahora ningún medicamento ha demostrado científicamente que tengan propiedades preventivas o de curación para esta enfermedad, por lo que incrementa la incidencia de la automedicación. Y la automedicación conlleva una serie de problemas en los sujetos que tienden a este tipo de conducta. Lo cierto es que el COVID representa una manera real, de ello no cabe duda alguna, ¿sí? Es una amenaza real. ¿Para quién?
para la población mundial. Este no es un problema local, este no es un problema nacional, este no es un problema comunitario. Por increíble que parezca, este es un problema mundial que no lo podemos resolver hasta el día de hoy y seguramente a corto plazo no se va a resolver, quizás a mediano plazo. Entonces, este problema del COVID, que representa una amenaza mundial, genera una altísima mortalidad. Por eso es que esta patología, el COVID-19, nos genera más preguntas que respuestas. Más preguntas en el ámbito social, más preguntas en el ámbito científico, disciplinar, más preguntas en el ámbito de los comportamientos, más preguntas en el ámbito de las interrelaciones sociales y personales. Es decir, este problema nos ha generado signos de interrogación. Entonces, el COVID, visto desde este punto de vista, nos confronta con nuestra propia muerte, ¿sí? Transforma al sujeto. Y esta transformación del sujeto hace que éste pueda generar sentimientos de ansiedad y de miedo. Miedo a que, por ejemplo, muera un familiar, un amigo, un allegado, ¿no? Miedo por el simple hecho de imaginar, de pensar o hablar acerca de la patología. Entonces, no estamos ante un problema minúsculo, estamos ante un problema macro, hasta un problema macro. Esta presencia del COVID ha generado en nosotros una falta de seguridad ante nuestra libertad y las posibilidades de nuestro futuro. ¿Qué tenemos que comprender por el concepto de pérdida de libertad? Considero que debemos comprender a la pérdida de la libertad como aquella capacidad humana de obrar según la propia voluntad, ¿sí? La libertad en ese sentido conlleva, o la pérdida de la libertad conlleva una serie de consecuencias, pues la situación de la vida de las personas cambia radicalmente. No estaba planificado una cuarentena y la cuarentena limita mis posibilidades de libertad, limita mis posibilidades de locomoción, limita mis posibilidades de encuentro con el otro, que es una de las características fundamentales del ser humano, limita nuestra capacidad de comunicación, limita nuestra capacidad de interrelación y apego, limita nuestras manifestaciones afectivas y emocionales. Ya no le puedo dar la mano, ya no puedo estrecharle al otro en un abrazo, ya no le puedo dar un beso de bienvenida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano se ve limitado y se ve coartado por esta pérdida de libertad. Por lo tanto, la pérdida de la libertad genera un impacto emocional y un impacto social muy severo por el cambio involuntario y abrupto de los hábitos, del contexto, de la gente, pero sobre todo por la pérdida de la intimidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de libertad y de esta inseguridad que ha generado en nosotros las cuarentenas en relación al COVID-19? Se han generado consecuencias emocionales en niños y adolescentes, consecuencias emocionales en adultos, consecuencias emocionales en personas mayores y que éstas tienen sus propias particularidades.
cada grupo etario lo vive de una manera. Los grupos etarios individualizados en sí mismos también lo viven de la misma manera. Entonces, me gustaría puntualizar algunas consecuencias emocionales específicas para cada grupo etario. Por ejemplo, en relación a los niños y adolescentes, el salir a la calle, la rutina del colegio, la rutina de los juegos, sirven, entre otras cosas, para gastar energía. Tienen un objetivo intrínseco en el desarrollo del ser humano, ¿sí? El relacionarse con los iguales y llevar una rutina que les aporta estabilidad emocional es fundamental en su desarrollo. Entonces, la falta de libertad puede en muchos casos acarrear sentimientos de frustración, estados de irritabilidad en general, pero esto se hace más evidente en este tipo de población, ya que no tiene la misma capacidad de razonamiento que los adultos. Muchos niños y adolescentes no comprenden en su real valía la situación por la cual estamos atravesando. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales en los adultos frecuentemente manifiestos? Los sentimientos de rabia, de ansiedad, sentimientos de soledad, de tristeza, son los más comunes en estos días. ¿Cuáles son los motivos que generan estos sentimientos? Estos motivos están relacionados fundamentalmente con las responsabilidades de los adultos en función de la familia, ¿sí? Es normal en estos primeros días o en los primeros días de la pandemia que este grupo etario haya sentido un shock porque la pandemia afectó al ámbito laboral, la pandemia afectó al ámbito económico, la pandemia afectó al ámbito afectivo. Por lo tanto, estos sentimientos a los que hacía referencia de la rabia, la ansiedad, la tristeza, etcétera, etcétera, han hecho mella en estos sujetos. Entonces, en este estado inicial, las personas no reaccionamos a lo que nos sucede. Nos parece que esto que está ocurriendo es algo irreal, que es algo lejano, ¿sí? Negamos la posibilidad de que pueda ser mella en nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los días, la población adulta es cuando empieza a darse cuenta que la situación en la cual estamos viviendo es real, porque ya empiezan a ver las consecuencias de manera objetiva, por lo que es normal, por decirlo así, sentir rabia y sentir tristeza. ¿Qué es lo que ocurre con las consecuencias emocionales en personas mayores? Este sector de la población en realidad es uno de los más vulnerables, ¿sí? Por una parte, muchos de ellos viven solos, por lo que aumenta el sentimiento de soledad. Por otra parte, el miedo a la enfermedad y la muerte se les hace más palpable, ya que son ellos los que más están padeciendo las consecuencias del coronavirus. Teniendo en cuenta que la situación de falta de la libertad acarrea rabia, tristeza, ansiedad, frustración e incluso miedo, se está viendo un aumento en los casos de depresión. De la misma manera, la inseguridad nos genera miedo. En medio de este panorama, asola el miedo a perder la salud, a las posibles consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos económicos, a la falta de insumos básicos. Es posible sentir miedo ante una situación que se percibe como nueva y amenazante. Pero, a ver,
tenemos que comprender que el miedo es una emoción básica y fundamental para nuestra sobrevivencia. Es la reacción más natural ante un objeto o una situación que amenaza nuestra vida o nuestra integridad física o nuestra integridad psicológica. Por lo tanto, podemos interpretar que el miedo que hoy se hace visible en las personas como una reacción adaptativa y necesaria es importante para sobrevivir al virus, que activa comportamientos de cuidado personal y de otros. Ese es el lado positivo de este concepto de miedo que se presenta en todos nosotros. Ahora bien, este miedo al cual hacemos referencia definitivamente va a tener un gran impacto en el comportamiento. Una amenaza real va a desencadenar reacciones instintivas relacionadas a la alarma a través de respuestas autónomas, conductuales y hormonales. ¿Cuáles son, en ese sentido, las consecuencias del miedo desmedido? El brote del COVID-19 efectivamente es una amenaza para la integridad física y psicológica propia y la de los otros. Sin embargo, representa una amenaza ambigua sobre la cual no tenemos control. Es decir, no sabemos a ciencia cierta si realmente nos vamos a contagiar. Los contagios parecen ser consecuencias del azar, del destino, etcétera, etcétera, etcétera. Si las medidas que tomamos a nivel individual y social van a ser efectivas para controlar la propagación, no podemos predecir con exactitud cuándo ni cómo vamos a lograr superar la pandemia, ni las consecuencias a gran escala que esto va a tener en la salud. Por lo tanto, el deporte, la educación, la economía, la política, etcétera, etcétera, se encuentra en un ámbito de ambigüedad. De la revisión de estudios psicológicos relacionados a los efectos psicológicos negativos, algunos autores como Barrantes, Luder, Tovar, etcétera, etcétera, manifiestan, por ejemplo, que estos se manifiestan como estrés postraumático, como confusión y enojo secundarios a miedos irracionales e ideas irracionales. Entonces, como podemos ver, el miedo tiene dos facetas interesantes. El miedo natural, que nos coadyuva a generar una serie de conductas y comportamientos adaptativos, y el miedo desmedido, que suele cronificar algunas conductas desadaptativas. ¿Cuáles son los efectos psicológicos más comunes que devienen como consecuencia de escenarios análogos a la pandemia del COVID-19? Algunos de ellos se manifiestan en la frustración, el enojo, la ambivalencia, la desorganización, el aburrimiento, la tristeza, los sentimientos de soledad y las sensaciones de encierro. Cabe mencionar que estos efectos psicológicos son genéricos, son individuales. Las frustraciones no todas repercuten de la misma manera en los sujetos, tienen sus propias particularidades. Cuando hablamos de la frustración, debemos mencionar que es un estado que se produce en el deportista cuando los resultados de la ejecución quedan por debajo de lo esperado. Este es un estado, digamos, habitual en los deportistas. Los deportistas que no logran conseguir un objetivo, una medalla, de por sí sienten este sentimiento de frustración, lo cual es absolutamente habitual en el desarrollo de la actividad que están desarrollando. Pero la frustración a la cual estamos haciendo referencia en este momento está relacionada con
la situación real en la cual nos desarrollamos, con la situación actual, que puede provocar una sensación de pérdida de libertad, como lo hemos mencionado hace un momento, y de dificultad para llevar adelante proyectos y actividades personales. Entonces, esta frustración en particular es un estado emocional que influye de manera negativa, ya que el deportista no cumple su voluntad, se ve coartado en su libertad, porque ahora no puede alcanzar sus deseos y objetivos de manera obligada, y obligada por la pandemia. Es decir, este concepto de frustración que era habitual en el desarrollo de la actividad deportiva, ahora se ve coartada e incrementada por la obligatoriedad que representa la pandemia. Otro de los efectos que ustedes pueden observar en la diapositiva están relacionadas con el enojo. De manera general, suele ocurrir cuando experimentamos la sensación de que está ocurriendo un hecho injusto, ¿sí? Uno se enoja cuando ve que algo que alguien está haciendo o que le está pasando es injusto. En la actualidad, muchos deportistas consideran que se está perdiendo un valioso tiempo, ¿sí?, para volver a los entrenamientos, lo cual es injusto. Se sienten solitarios, lo cual es injusto. Se sienten sin apoyo, lo cual es injusto. Se sienten aislados, es injusto. Por lo tanto, esta situación social genera este efecto indeseado. De la misma manera, esta situación de la pandemia genera ambivalencia. La ambivalencia está relacionada con, por ejemplo, dos conductas análogas. Es decir, me siento aliviado porque estoy en casa, estoy seguro, estoy bajo la protección de una familia, pero también siento emociones como miedo, frustración o enojo, a las cuales ya hemos hecho referencia. ¿Por qué? Por el simple hecho de la obligatoriedad de permanecer en casa. El otro efecto psicológico manifiesto es la desorganización. Y la desorganización se manifiesta como consecuencia de no poder continuar con la propia rutina, en un factor que desorganiza la estructura personal y social, ya que perdemos la sensación del control en relación a la gestión del tiempo, a los objetivos de vida. Por lo tanto, se puede observar una desorganización emocional y conductual. Cuando los deportistas desarrollan sus actividades en la cotidianidad normal, se mueven en función de una planificación, de una organización, de unos hábitos específicos en virtud de cumplir ciertos objetivos disciplinares y personales. En cambio, ahora ya no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, este problema relacionado a la desorganización le suele generar muchos otros problemas. El aburrimiento está relacionado con el aislamiento que provoca estas posibilidades de vincularnos para compartir tiempo con otros. Las interrelaciones se han reducido significativamente, con lo cual las actividades de ocio y esparcimiento disminuyen significativamente. Ya no hay posibilidad de salir con el grupo de pares, con los amigos, etcétera, etcétera, como se lo hacía en la normalidad. Por otra parte, en estados de aburrimiento, generalmente se empiezan a rumiar pensamientos negativos que lógicamente perjudican el normal desarrollo. Otro efecto psicológico, dicen los autores, están relacionados con la tristeza. Lógicamente que esta situación se da por la ruptura con la cotidianidad. También puede agravarse con el aislamiento y por tener contacto reiterado con noticias negativas. Las noticias negativas están desbordando los medios de comunicación social tradicionales. Tenemos las noticias desbordantes, actualizados en la red,
por ejemplo, nos enteramos de lo que pasa en el otro lado del mundo al segundo, y generalmente eso se socializan noticias negativas. Es lo que más está aflorando en estos días. Por lo tanto, a partir de esta circunstancia y de la interpretación que hace el sujeto de esta situación, pueden generar estos efectos psicológicos de tristeza. Otro efecto son los sentimientos de soledad, es decir, la falta de vinculación que puede provocar una sensación de soledad y agravarse especialmente en aquellas personas que viven solas o están obligadas a vivir solas en esta época. Y esto también está relacionado con la sensación de encierro. El aislamiento puede hacernos sentir encerrados y muchas veces agobiados. Así como hemos mostrado algunos efectos psicológicos, vamos a poner entre comillas, normales en los deportistas, existen también efectos psicopatológicos, ¿sí? Es decir, sentimientos, afectos, emociones mucho más complejos, mucho más severos en los deportistas. El COVID, como pandemia, no solo afecta a los pulmones, es decir, no solo genera cambios y problemas físicos, sino que también afecta a la mente. ¿Cuáles son las tres patologías más frecuentes mencionadas por los autores en relación a efectos psicopatológicos? El primero de ellos es la depresión. La depresión clínica es muy diferente a la tristeza común, donde cada uno de nosotros siente en algún momento y se distancia un poco inclusive del duelo normal. Las depresiones patológicas se caracterizan por marcados sentimientos de tristeza. Las personas suelen generar y desarrollar insomnios o hipersomnios, es decir, duermen menos, no pueden conciliar el sueño y o en su defecto duermen demasiado. Suelen generar perturbaciones en el apetito y en el peso, suelen generar fatiga o falta de energía. Algunos manifiestan, por ejemplo, agitación o en su defecto enlentecimiento psicomotor. Las personas suelen sentir sentimientos de inutilidad y culpabilidad por lo que les está pasando y suelen desarrollar frecuentemente pensamientos de muerte o de pesimismo. Entonces, esto también puede generar en los sujetos que lo padecen problemas de concentración y de memoria. Yo denomino este estado, a partir de algunos autores, como un estado de hipovitalidad, ¿sí? De hipovitalidad. Mi vitalidad está muy baja, ¿sí? Está muy baja. Ahora, en los sentimientos de ansiedad como un trastorno del estado de ánimo, como una patología severa en relación a en relación a la pandemia en la cual nosotros vivimos en este momento, Carranza menciona que estos trastornos de ansiedad con frecuencia se manifiestan a partir de preocupaciones, a partir de la manifestación de miedos intensos, de anticipación a los eventos, anticipación negativa excesiva en relación a lo que pueda pasar en la cotidianidad. Con frecuencia estos trastornos de ansiedad se dan en episodios repetidos, de sentimientos repentinos, intensos, que algunos denominan inclusive estados de terror, ¿no? Estados de terror. Estos sentimientos de ansiedad y pánico definitivamente
intervienen con las actividades diarias. Son muy difíciles de controlar y generalmente son desproporcionados en comparación con el peligro real que pueden durar un largo tiempo. Gutiérrez y Cole mencionan como tercera patología prevalente al abuso de sustancias, especialmente al alcohol. Es decir, la expresión abuso de sustancias se utiliza para describir, por ejemplo, un patrón de uso o de consumo de alguna sustancia, cualquiera que sea el tipo de droga, ¿sí? Estos pueden conducir a problemas graves, angustiantes, ausencia de las fuentes laborales o académicas, consumos de la sustancia en situaciones peligrosas, por ejemplo, el conducir un vehículo, problemas legales relacionados con las drogas o el uso continuo de una sustancia, y que éstas definitivamente suelen interferir en las relaciones familiares o con los amigos. ¿Cuáles son algunos miedos en este escenario que los deportistas suelen generar de manera frecuente? Muchos deportistas, especialmente de élite, suelen tener temor por la pérdida de su trabajo, ¿sí? Muchos otros, la mayoría, tiene miedo a perder el nivel de competitividad. Ahí surgen una serie de preguntas relacionadas a si voy a mantener mi nivel, si voy a estar al mismo nivel antes de la pandemia o antes de la cuarentena, si mi nivel va a ser el mismo al que tenía, y si pierdo o bajo de nivel, el club al cual yo pertenezco va a comprender ese hecho o va a prescindir de mis servicios, u otras ideas relacionadas a la posibilidad de volver a tener el mismo nivel. Entonces, estos miedos de los deportistas relacionados a estos problemas llevan generalmente a sentir nerviosismo, como lo hemos visto, tristeza, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto se tratan de reacciones relativamente normales frente a situaciones inusuales, ¿sí? Entonces, experimentar un cierto nivel de ansiedad, por ejemplo, y de miedo es necesario para que no bajemos la guardia frente a, por ejemplo, en la actualidad, las medidas de bioseguridad. Una cosa es cierta en este escenario de las consecuencias psicológicas que producen en los atletas el COVID-19. Esta pandemia va a cambiar a los deportistas, definitivamente, en la manera de ver las cosas y de vivir, y lógicamente en sus prioridades. Bien. Algunas sugerencias para controlar, las ansiedades en relación al coronavirus. Primero tenemos que tomar en cuenta que todo, absolutamente todo, es temporal y coyuntural. Todo va a pasar, ¿sí? El coronavirus tiene los días contados. Todo inicio siempre tiene un fin. Por lo tanto, la patología va a pasar en algún momento. Va a pasar en algún momento. En ese sentido, ¿qué debemos o qué podemos hacer los deportistas? Adscribirnos a las normativas legales de cada país en relación a las medidas de prevención. Realizar prácticas de prevención seguras a fin de evitar el COVID. En la actualidad se están poniendo en práctica diversos protocolos de prevención
Los deportistas, los que desarrollan actividades de competencia, los sujetos que desarrollan estas actividades, deberían mantener los horarios de sueño, no sobreponerse o no sobreexponerse, esa es la palabra específica, a noticias, y consultar fuentes absolutamente confiables y objetivas en relación a los que nos está pasando. No dejar de lado, por ejemplo, las rutinas de ejercicios físicos periódicos en casa ahora con el confinamiento, tomando en cuenta que esta situación es sumamente especial. No dejar de lado la alimentación, la buena alimentación, la hidratación, mantener un contacto por las redes sociales, a través de medios digitales. Si es posible, buscar ayuda adicional. Tomen en cuenta, tal cual lo planteaba Ramón y Cajal, decía que uno es el constructor de su propio cerebro. Me explico. La palabra es el material con el cual nosotros construimos nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos son el material que construimos la realidad. Por lo tanto, no es tan importante aquello que nos está pasando en este momento, sino lo que hacemos con lo que está pasando. No somos sujetos destinados a, somos sujetos que podemos interactuar con nuestra realidad, con nuestra cotidianidad y con los eventos. De otra manera, somos sujetos activos en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, todo aquello que nosotros podamos desarrollar a fin de mejorar nuestra circunstancia, es posible hacerlo. Dice Víctor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El hombre o al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Algunos consejos simples para mejorar nuestra actitud en relación a nuestra circunstancia. Organizar de mejor manera nuestro tiempo, realizar trabajos de visualización. Los psicólogos deportivos suelen manejar mucho esta técnica. Seguir los consejos de los profesionales que trabajan nosotros, con los deportistas, de los administrativos, de los entrenadores, etcétera, etcétera. Y evitar la sobre o la saturación de información que en la actualidad nosotros tenemos. Bien, he pretendido hacer una exposición relativamente sucinta en el tiempo proporcionado en relación a los efectos psicológicos más frecuentes como consecuencia del COVID-19 en los deportistas. Agradezco su atención, estoy llano a cualquier interrogante. Muchas gracias, Marco. La verdad es que una exposición muy interesante. Le recordamos a todas las personas que están presentes en la sala que a través del chat pueden realizar las preguntas que consideren oportunas. Yo me quedo con un par de temas que fueron apareciendo y que me parecen extremadamente razonables en el fondo. Y es un poco el darnos cuenta como seres humanos que por más que nos guste el aislamiento, en definitiva somos seres gregarios, somos seres que estamos hechos para vivir en comunidad. Y hoy día cuando nos restringen estas libertades, porque en el fondo lo que hace la autoridad en función de un bien común superior, que es el cuidarnos a todos, nos restringen nuestras libertades comunes, van apareciendo estas necesidades que normalmente nosotros las teníamos tan interiorizadas que las comenzamos a extrañar. Mencionabas el abrazo, el saludarte de un beso.
De hecho, cuando hablábamos hace unos días con los doctores de la comisión médica, ellos decían cuando se vuelva a los entrenamientos en algún momento en función de los protocolos que se están desarrollando, tú vas, entrenas y te vas y dejas de tener parte en esa reunión post-entrenamiento en la cual generalmente comentamos, hacemos broma, pero en el fondo es eso, es una restricción extrema de nuestras libertades y se resiente todavía más siendo deportista. Entiendo esto de cómo vamos tratando de orientar el trabajo y el desarrollo, pero esa frase final, cuando hablas de la decisión final, se me viene a mí a la cabeza el héroe que sin escapatoria toma una decisión y se inmola en función de salvar a sus compañeros, que es como, es lo último que te queda como ser humano. Y en función de eso es la capacidad de resiliencia de poder adaptar tu comportamiento frente a una situación nueva. Entonces, tú decides mantener esta situación de statu quo y seguirme machacando todos los días cuándo vuelvo a entrenar, o busco un camino, ¿no es cierto?, alternativo para poder reinventarme hacia el entrenamiento. Es un poco lo que resume desde lo poco que yo entiendo de tu expertise, ¿no es cierto?, básicamente los puntos fundamentales que yo resumo o que rescato de tu presentación. Sí, efectivamente. Mira, el hombre por naturaleza es un ser que nace para la comunicación, a diferencia de cualquier especie. Y nuestra comunicación está circunscrita al ámbito de la palabra y está circunscrita al ámbito del encuentro. El encuentro es el elemento central que nos humaniza, siempre y de manera perenne. ¿Sí? Mucho de la teoría psicológica se ha escrito a partir justamente de las teorías del apego, de la relación madre-niño, madre-padre. Esos paradigmas cambian definitivamente en la actualidad como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto? Ya no tenemos la posibilidad normal de acercarnos al otro, ¿sí? Me acerco al otro, pero este acercamiento tiene un límite y este límite coarta mi relación con el otro y me genera conductas disruptivas, es decir, no me acerco al otro porque considero que está enfermo, porque puede ser que yo me contagie y si me contagio me voy a morir, no me quiero morir, por lo tanto prefiero no acercarme al otro. Entonces, esta libertad de acción que yo tenía como ser humano, como ser pleno, biopsicosocial, ahora por la pandemia se ve absolutamente coartada. Tenemos que cambiar, sí, tenemos que adaptarnos, sí, a nuevas maneras, tenemos que reinventar nuevas maneras de socializar y no perder esta humanidad que nos caracteriza como seres. A ver, tenemos una... acá nos comentan, para todos nuestros atletas no es fácil pasar por esta situación. Como entrenadores debemos hablar mucho con ellos y ayudarlos a superar esta crisis, orientándolos a adaptarnos de la mejor manera. Es un poco también lo que estábamos comentando, ¿no? Exactamente. En realidad considero que los entrenadores tienen un rol realmente fundamental en esta época. Los entrenadores tienen una responsabilidad con los sujetos que forman. Los sujetos que forman están en ese estado, en un estado de formación. Por lo tanto, los entrenadores o los instructores deberían en esta época tratar de mantener, por decir así, sus procesos de formación y de enseñanza utilizando medios o vías alternativos, ¿sí? Deberían tratar de mantener sus actividades en algunos horarios que usualmente se los hacía, que los atletas estaban acostumbrados a desarrollar actividades, ¿cierto? Para no caer en esa desorganización de la cual habíamos hecho referencia. Deberían mantener lazos de comunicación con los jugadores, con las familias, con los directivos, a fin de generar
planes, programas, proyectos comunes post-pandemia. Porque ahora lo que hay que pensar es en el post-pandemia. ¿Sí? Estamos en ese proceso. Pero ese proceso definitivamente no va a ser una vuelta al pasado. Jamás vamos a volver a lo que éramos antes de la pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener esta capacidad de resiliencia a la cual hacía referencia, esta capacidad de adaptarnos para generar nuevos comportamientos, pero sin perder de vista la comunicación y la generación de nuevos valores. ¿Y cómo se va a lograr esto? Solamente a través de la comunicación. No hay otra alternativa. Yo no me había dado cuenta, pero siguiendo la línea de la conversación, esto es un poco el sino de la humanidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista biológico, se supone que hemos ido evolucionando a través de largos periodos de tiempo, pero esta pandemia nos pone frente a una necesidad de evolución mental, pero que es inmediata y que es brutal. Sí. Tenemos unas preguntas de Byron Morales. Dice, ¿cómo tener claro o llevar el control psicológico de mi grupo de atletas desde Guatemala? Marco, Sí. yo justamente esta pregunta yo la venía, ¿cómo te digo? Preparando, pero no sabía cómo hacerla. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy difícil que tienen que hacer los entrenadores en función al grupo que manejan, porque, a ver, las personas son todas distintas. Los chicos reaccionan todos de distinta manera. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que uno tiene que considerar, ¿no es cierto? O más graves, no sé cómo medirlo, para darle o brindarle mayor atención a un atleta, sobre todo en las edades tan vulnerables que son cadetes desde 12, 13 años, juveniles, que son todavía chicos que no están formados completamente. Así, acotando un poco a la pregunta, ¿no? Particularmente considero que el entrenador no solo se debe circunscribir a la técnica y a la táctica. Para mí eso es exageradamente limitativo. ¿Sí? Debe dar un pasito más allá. No conozco la realidad nacional, mundial de sus diferentes clubes en particular. Estoy haciendo algunas inferencias genéricas. Pero considero que el entrenador, por lo menos en procesos iniciales de formación, tiene la obligación de conocer el desarrollo del niño y del adolescente. Ahí asume un rol protagónico. El entrenador debería mantener siempre un flujo de comunicación permanente a fin de conocer la estructura de personalidad de un sujeto, de este sujeto al cual pretende formar. Yo pretendo que este sujeto tenga ciertas competencias en el ámbito disciplinar, pero físicamente, biológicamente, psicológicamente, este sujeto tiene las competencias, puede lograrlo. Este niño que está siendo depositado bajo mi responsabilidad como entrenador responde a motivaciones intrínsecas para desarrollar la actividad física, o este niño responde a los deseos del padre o de la madre o su medio social. ¿Qué lo motiva a generar a esta actividad física? Entonces, ahí el entrenador juega un rol absolutamente crucial. ¿Cómo va a obtener información? Mediante la comunicación. Comunicación con los padres de familia, comunicación con el niño, conocer la realidad social de cada uno de los niños. No es lo mismo que un niño de clase media, bien alimentado, bien cobijado, bien mantenido, vaya a entrenar, que un niño de la periurbana de nuestro país, por ejemplo, en Bolivia. Es sumamente complejo. Entonces, esas realidades no pueden ser exentas de la responsabilidad de un entrenador a la hora de asumir la responsabilidad de formar niños y adolescentes en una disciplina en particular. Ok. Acá tenemos otra pregunta de Gris Adalben. Dice, muy buenas tardes. ¿Qué se puede hacer con las personas que empezaron a perder la motivación? Y lo felicita por la excelente presentación. La motivación es intrínseca, ¿sí? Es decir, quien pierde la motivación para desarrollar una actividad
los entrenadores o los familiares deberían visualizar cuál es el motivo por el que está perdiendo esta motivación de ir y trabajar y entrenar. Posiblemente el ir y generar una actividad física en una disciplina no sea su motivación principal. Quizás se siente obligado a participar o quizás lo hace o lo hacía por salir de casa, por cumplir un compromiso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el motivo? Hay que conocer específicamente la realidad individual de cada uno de los sujetos en ese sentido. Entonces, todo nace a partir de la comunicación con quienes están bajo nuestra responsabilidad. Ok. Desde Perú preguntan, ¿qué ejercicios mentales recomendarías para afrontar y fortalecer durante esta época? Roberto Carrasco hace la pregunta. Uno de los ejercicios más importantes que hacen referencia a psicólogos deportivos están relacionados con la visualización. ¿Sí? Es decir, utilizar la imaginación permite generar conexiones sinápticas muy similares a las que ocurren cuando estás entrenando. Entonces, la visualización mejora técnicas, genera sensaciones agradables y emocionales similares a cuando estamos en la cancha. Es clave que se trabajen en momentos casi reales, por decirlo así. Estoy corriendo, siento mis músculos, siento mi respiración, voy a generar este movimiento, voy a desarrollar esta actitud en cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las visualizaciones tienen que ser sumamente similares a aquellas actitudes y conductas que yo desarrollo en una cancha, es decir, en una realidad específica. No sé si ustedes han tenido alguna aproximación con Barrantes, es un autor muy prominente en esta área, y dice que nuestro cerebro no sabe distinguir lo que es real de lo que no es real. Por lo tanto, la visualización puede ser utilizado como un recurso objetivo y práctico para mantener o desarrollar actitudes y aptitudes en el desarrollo de la disciplina. Ok, mira, acá hay una pregunta que la encuentro interesante desde el punto de vista de cómo manejar los temores y las aprensiones que va generando toda esta situación de pandemia, y la hace Héctor Eduardo Pérez desde Ensenada, en Baja California, México. En resumen, lo que él plantea es de que las autoridades municipales están proponiendo una pronta apertura, que en realidad están en una situación que él llama de semáforo naranja. Pero ellos consideran que la situación general todavía no es la óptima como para poder comenzar con los entrenamientos para tener una apertura real. Y esto dice, afecta a fundamentalmente las deportistas que son jovencitas, jovencitos, y al temor de los padres. Entonces dice, ¿qué nos recomiendan o qué sería aconsejable? Que nosotros siguiéramos las recomendaciones de las autoridades, o que mantuviéramos un poco las precauciones que genera esto, los temores que tiene todavía la gente para poder permitirles a sus niños retomar una actividad normal frente a una situación de inseguridad. Primero está la vida. Eso es innegable y eso es innegociable. Primero está la seguridad personal. El coronavirus es peligroso y hay que cuidarse. ¿Sí? Ese es el contexto en el cual vamos a empezar a desarrollar nuestra vida. Si tomamos en serio la patología tal cual se manifiesta objetivamente en nuestra comunidad, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Siguiendo los lineamientos y los protocolos que las autoridades nacionales, gubernamentales o municipales prevén para el desarrollo de diferentes actividades. No encuentro otra manera. Ir contra los protocolos de seguridad es un atentado contra la vida propia y la vida de los otros. Uno no sabe el momento en el cual se va a contagiar. Por lo tanto, me parece a mí responsable, me parece ético, me parece un compromiso adscribirse a los protocolos nacionales, con sus propias particularidades en cada país y en cada departamento. Sí, bueno, es un poco lo que planteaba la Comisión Médica hace unos días respecto a
al retorno a la actividad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque todos se preguntan el cuándo y la ansiedad que se genera es muy grande. Pero la verdad es que efectivamente lo primero es el respeto de la salud de la población y en segundo lugar, ¿no es cierto?, tenemos nosotros que tomar nuestras propias precauciones. Por lo tanto, el respeto, como dice Marco, por los protocolos que establezca la autoridad, el respeto por los pasos que haya que tomar para poder volver a jugar, a entrenar, la manera en que hay que hacerlo. Y fundamentalmente voy a seguir insistiendo en algo que planteaste. La manera en que se va a hacer no va a ser la misma como fue antes de, mientras no exista certeza absoluta de que el coronavirus, el COVID-19, se transforme en algo que es médicamente manejable y no genere los impactos que está generando hoy día. No hay duda al respecto de eso. Desde Paraguay, un poquito también insisten cómo motivar para seguir entrenando, siendo una incertidumbre el cuándo se podrá volver a competir. Allá va un poquito más al... me parece que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Mucha ansiedad. En realidad todos tenemos esta necesidad de pertenencia social. ¿Sí? El desarrollo de actividades deportivas justamente satisface esta necesidad de contactos interpersonales sociales. Y quienes están acostumbrados a generar actividades deportivas grupales o individuales necesitan saciar esta necesidad. Pero hay que empezar a manejar esta ansiedad. Los tiempos de desarrollo de la vacuna, los tiempos de aplicación de tratamientos objetivos no se están esperando a corto plazo. ¿Sí? No hay tratamientos a corto plazo, no hay tratamientos a mediano plazo, quizás a largo plazo. Entonces, esta mañana yo oí algunos reportes relacionados a el descubrimiento de ciertas vacunas que prioritariamente van a venir a Latinoamérica y que posiblemente a partir de diciembre o enero de la próxima gestión vengan para grupos vulnerables. ¿Eso qué significa? Que un 88% de la población no se va a beneficiar de ninguna vacuna, por lo menos a finales del año 2021, quizás 2022. ¿Sí? Entonces, no hay posibilidad de volver a nuestro trabajo de manera normal como lo hacíamos habitualmente antes. Acá hay un quiebre paradigmático a nivel social, político, cultural y deportivo. Tenemos que repensar estrategias, protocolos y posibilidades de llevar adelante nuestra actividad y nuestra disciplina de manera diferente. Esa es la realidad. No hay otra posibilidad. Ok. Les recuerdo, por favor, todas aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, que la hagan a través del chat o a través de la opción de preguntas y respuestas, que es la manera en que les vamos a plantear sus inquietudes a Marco. Martín, Mario, no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. Ya no tenemos más preguntas acá en el chat, por lo menos las que están todas respondidas. Mario. Sí, con gusto. Yo después de esta plática siempre trato de irme después de cada plática con algún concepto, con algún consejo o con alguna aproximación que sea positiva para lo que estamos enfrentando. Y hoy, Marco, yo te quiero agradecer dos expresiones que tuviste. La primera, que la pandemia del COVID está destinada a desaparecer. Eventualmente va a terminar. Y la segunda es que nos pueden quitar todo, nos pueden arrebatar todo, pero no nos pueden quitar la capacidad de nosotros controlar cómo podemos reaccionar. Y con esos dos consejos yo me voy el día de hoy. Estos dos consejos a mí en lo personal me van a generar paciencia, porque yo sí soy de aquellos que me levanto todo el día pensando cómo presionar a las autoridades para que esto ya termine. Y también soy de las personas que reciben la presión por parte de tus afiliados porque también quieres para ellos que todo esto termine y que puedan regresar a las canchas, aunque sean en condiciones diferentes a las previas. Pero el día de hoy esas dos expresiones, Marco, a mí me han dado paciencia. De alguna forma la tengo que ejercer
De alguna forma esto va a terminar, pero no termina mañana. Tenemos que ser prudentes y pacientes, y la expresión de que primero está la vida ante todo, tienes toda la razón, y yo trataré de transmitir estas dos enseñanzas que tuvimos el día de hoy de ti, que son las que yo me llevo, en la comunidad sobre la que puedo tener influencia. Gracias, Marco. Oh, Mati, no olvides que cuando no podemos cambiar las situaciones, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esta época es la que nos llama a este tipo de cosas. No vamos a poder cambiar la situación. Quisiéramos cambiarlo, quisiéramos volver al pasado. No vamos a poder. Tenemos que, como decía Piaget, asimilar, acomodarnos y adaptarnos a las circunstancias de una manera diferente. Ese hecho va a permitir que empecemos a trabajar en nuevas formas de vida, de hábitos para desarrollar aquello que nosotros hacíamos cotidianamente. Gracias a ti. Martín. Bueno, realmente sorprendido porque es un tema que no nos alcanza el tiempo. Me genera muchas dudas, me genera muchas interrogantes, porque como entrenadores decimos si estamos haciendo las cosas bien. Estamos muy limitados, igual que Mario, yo me quedaba con dos aspectos muy importantes, que es básicamente lo personal, el refundarnos, ¿no es cierto?, en tener nuevas expectativas, nuevas metas, y obviamente rehacernos para poder lograr. En particular, creo que esto nos va a ayudar mucho, seguramente mañana con el aporte de Julio de la motivación hacia los deportistas, vamos a tener mayores luces, pero Marco, realmente muchas gracias. Ha sido una exposición, creo, clara y al punto para comprender muchas cosas que están sucediendo, no solo a nosotros como entrenadores o como dirigentes, sino a los chicos, sobre todas las cosas que es nuestra mayor preocupación. Nada, para mí, muchas gracias, Mario García, por estar aquí también presente y apoyar este conversatorio. Sí, mira, yo voy a ir cerrando esto con algo que está acá en el chat. Creo que es interesante compartirlo. Dice, definitivamente hoy la incertidumbre es peor que la certeza de algo malo. Por lo escuchado, es muy importante entender que muchas veces el sufrimiento es nuestra herramienta más creativa que tenemos. Por lo tanto, hoy la gente puede olvidar lo que dijimos o lo que le hicimos, pero nunca olvidará cómo los hicimos sentir en ese tiempo. Que es un poco... refleja, yo creo que mucho del sentir y de la adaptabilidad que debemos tener en estos momentos como para poder enfrentar y poder comprender esto. Un profesor pues, más allá abajo escribe la charla de hoy me sirve o me sirvió para poder entender un poco mejor el comportamiento de mis atletas. Porque en el fondo, Marco, hoy día has reflejado claramente elementos que son fundamentales, creo que ya los delineábamos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con restricción de libertades, personas que disfrutamos en compañía y cómo nos replanteamos frente a la incertidumbre que genera esta situación del COVID, no solamente frente al deporte, sino que frente a la vida. Y una de las mejores maneras es generar esta evolución mental acelerada para poder adaptarme, para poder generar un nuevo mundo y poder mantenerme, no solamente sobrevivir, sino que sacarle sustancia a una nueva forma de entender el día a día y el cómo aprovecho las oportunidades que se me ofrecen, que ya no va a ser de la misma manera de antes. Marco, para ir cerrando, agradecería tus palabras. Bien, primero agradecer por la invitación cursada. Me disculpo si el discurso ha sido un poco hasta escatológico, pero yo no creo mucho en teorías, salvo la interpretación de la realidad objetiva, coyuntural y temporal. ¿Sí? La pandemia nos pertenece a nosotros en esta época, pero mañana o pasado va a dejar de ser. En algún momento va a dejar de ser. Entonces, tenemos la obligación de cuidarnos nosotros como deportistas, como seres humanos, para poder participar del logro que la humanidad va a conseguir
cuando le pongamos un alto a la pandemia. Tenemos esa obligación moral, personal, social, individual y familiar. Entonces, el dominio de las ansiedades es fundamental en ese sentido. Considero que tenemos que visualizar, ¿sí?, como técnica, un futuro mejor, diferente, adaptado a una realidad y a una coyuntura diferente. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro objetivo. Como seres humanos les deseo mucha salud, mucho bienestar y mucho trabajo. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Marco. Hoy día nos vamos con una certeza. Esto se acaba y es algo que tenemos que empezar a manejar. Esto se acaba, pero no apuremos ni a las autoridades ni apuremos los procesos. Esos tienen que ser el tiempo que deban demorar. Apurarlos significa cometer imprudencias e incurrir en conductas que no son adecuadas para poder cuidarnos, porque lo que necesitamos es verlos nuevamente a todos, en la 40x20, en las playas, donde jugamos balonmano. Pero para eso necesitamos cuidarnos. Así que nos vemos mañana en una nueva ponencia, esta vez con Julio Sainz. Y hoy día, la verdad, me voy con una certeza que voy a comenzar a procesar. Esto se termina. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias.